RTP. 7:45. Andrés Rodríguez Estrada, él es analista económico, gerente general también de Oikromics, y vamos a hablar sobre justamente la proforma presupuestaria 2026, también las perspectivas de Ecuador para el próximo año y cómo también terminaríamos económicamente este 2025. Bienvenido a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos, estimado Andrés. ¿Qué tal, Astrid? ¿Qué tal? Buenos días con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Sí, yo atando a lo que mencionaban, ya el Independiente prácticamente es campeón, ¿no? La perspectiva será para el siguiente año al resto de equipos, porque a falta de 4 fechas, yo creo que cambiando el tema de lo deportivo a lo económico que nos compete. Vamos a un tema que tal vez es el de coyuntura y va a ser también pues noticia en los próximos días. Página 2, Diario Expreso, trae lo siguiente. Proforma de Noboa va al Pleno Legislativo. El oficialismo pues presenta ya la proforma a la Comisión de Régimen Económico y puso los votos necesarios para aprobarla. Y aquí pues vamos tal vez a desmenuzar un poco el tema de la proforma presupuestaria. Nosotros hablábamos unos minutos antes de esta proforma que para muchos podría ser bastante optimista, para otros está maquillada. Quisiera saber en su análisis cómo ve esta proforma presupuestaria y si se podrá cumplir muchos de los rubros que se han colocado en esta proforma, que ha buscado, por ejemplo, quitar de un lado para ponerlos o distribuirlos, para ponerlo de mejor manera, en otros sectores. Con la experiencia que tenemos, no solamente de este gobierno, ojo, sino de muchos gobiernos de atrás, el papel aguanta todo. Yo, el tema del presupuesto y de la proforma, yo creo que puede ser como una guía que les lleva a pensar, analizando hacia dónde va el Ecuador 2026. Y yo creo que desde ahí deberíamos empezar. Justo acabábamos de ver ayer en la noche o hoy en la cadena nacional que se prevé un crecimiento del 4,3 para el 2025, pero no estamos hablando de lo que se prevé para el 2026 y eso está atado al número de la proforma, a todos los números de la proforma. Ahí me permito dar de que desde el lado del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central, respectivamente a este año, estamos diciendo de que es un 3,8 o un 3,2 de crecimiento del país. Sin embargo, la previsión para el año 2026 para ambos organismos, es decir, para el Fondo Monetario Internacional y para el Banco Central, se prevé un decrecimiento de esta cifra de este año, es decir, un valor del 2% y del 1,8 respectivamente para el 2026. Y lamentablemente, el principal factor que sostiene la economía ecuatoriana es el consumo de los hogares, en el cual la previsión para el siguiente año está direccionada a que pueda caer por menos 1 punto porcentual de crecimiento. Y ahí, en cambio, creo que es la preocupación que tiene el gobierno, porque acordémonos que la proforma presupuestaria está atado a lo que se genera actualmente por los ingresos tributarios. Y los ingresos tributarios se traducen en la comercialización que tienen tanto empresas como personas. Por tanto, yo creo que hay una preocupación ahí por el lado del gobierno, que una de las estrategias, y es una acción bastante válida en el corto plazo, es que el gobierno sabe que la única manera de reactivar el consumo hoy es dando transferencias, es dando estos bonos a que la gente, a la billetera de la gente, pues necesariamente se adelante el 13º, tengan estos bonos y que se reactive la economía en el consumo ya de la población en la ciudad. Muy bien, en ese caso, doctor Rodríguez, ¿cómo está el consumo en la actualidad en Ecuador? Usted menciona un poco de que se mantiene o se sostiene la economía ecuatoriana a través de las familias y obviamente lo que van generando y demás, lo que se va gastando también. ¿Cómo está el consumo? Entiendo que ha existido, que la economía ecuatoriana ha crecido, como usted ya lo mencionó, pero que un poco el consumo sigue estando, al menos en temas de incertidumbre por el momento. ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su análisis con respecto al 2025 en ese aspecto? Justo como comentaba, el consumo abarca cerca del 66% de lo que, como componente del PIB, como parte de fundamental, ese factor de crecimiento para nuestra economía es el consumo de los hogares. Por tanto, es en donde mayor atención debemos poner desde el lado del gobierno para que efectivamente se mantenga. La previsión del gasto de hogares es que para este 2025 cierren un crecimiento del 0,30% y en el siguiente año el menos 1,2%. Eso desde el lado del consumo. Y el segundo factor que hace que la economía crezca en el 2025 y de igual manera en el 2026 son las exportaciones.
Y en eso yo creo que hay un factor súper importante de la empresa privada para poder incrementar las exportaciones y que en estos momentos ya no dependamos tanto del petróleo, sino más bien que las exportaciones no petroleras sean quienes estén teniendo mayor crecimiento. Y Y, esto, claro, ujú. estamos viendo que el mercado del camarón, del atún, el incremento sustancial hacia China, pues son los dos factores que más crecen y por ende, esos son los factores a los que el Estado debería estar generando mayor incentivo. Por el lado del consumo, los bonos, aunque es un tema del corto plazo, no es sostenible en el largo plazo, pero en cambio las exportadoras probablemente una recomendación podría ser el cómo generar mayor empleo, porque a mayor empleo vamos a tener mayor consumo. Economista, hay una estadística, o por lo menos se ha generado una data de que Ecuador pues, se encuentra con una mejora o crecimiento interanual de 4,8%. Primero, esto se compara a, por ejemplo, cifras del 2019, antes de pandemia, podremos llegar a las mejoras o por lo menos estabilizarnos económicamente antes de la pandemia, sí o no. Y segundo, usted hablaba de ya no depender tanto de las exportaciones petroleras como tal, sino, ni tampoco de la generación de barril de petróleo, sino de irnos más por otros productos como el camarón, banano y tal. Con esta eliminación de aranceles de Estados Unidos, ¿beneficio o no? ¿O tenemos que aún seguir diversificando nuestro comercio exterior? Yo creo que desde el primero, yo esa cifra del 4,3 todavía no es ni siquiera oficial del Banco Central, pero es algo que les están mencionando. Yo creo que es importante tomar el año base y ahí hay una crítica muy fuerte porque según el Banco Central se crece este año, si exactamente es la previsión del Banco Central, es al 3,8 y del FMI del 3,2. Entonces, en temas de PIB. Ahí yo quiero atar algo que para todas las personas, empresarios y ciudadanía que nos escucha, es que estamos comparando con el 2024. Y acordémonos que el año 2024 lamentablemente fue uno de los peores años estructuralmente hablando del país, no solamente por los apagones, sino tuvimos 3 trimestres en el cual cayó nuestro crecimiento económico. Por tanto, claro, cualquier cifra que comparemos con el 2024 va a ser positiva, porque estamos comparando como un año malo. Yo quiero ahorita atar a otros de los resultados que hemos escuchado en medios sobre el tema de ventas totales en el Ecuador, que efectivamente es real el hecho de que en enero-septiembre 2025, si comparamos el crecimiento de las ventas con el año 2024, tenemos un crecimiento del 8,6%. Por tanto, es una dinámica muy, muy, muy buena. Pero estamos comparando con un año en donde cayeron las ventas en todas las industrias. Si comparamos las ventas del 2025, enero-septiembre, con enero-septiembre 2023, tenemos un decrecimiento del -0,6. Y el 2023 sí sería un año de referencia para poder compararnos con los años prepandemia. Por tanto, claro, estamos creciendo las ventas, pero ¿en qué estamos creciendo las ventas? Pues existe un mayor crecimiento en las ventas de IVA cero, es decir, de todo lo que está sin gravamen en este caso, y los otros, que son las que graban IVA, pues no está generándose una dinámica productiva como la que se esperaría. Y acordémonos que en el 2024 también tuvimos el incremento del IVA. Por tanto, no necesariamente el incremento del 2025 está radicado en mayores ventas en cantidades, sino probablemente mayores ventas en valor. Y en cambio, el reto al 2026 es que ya tendremos el año 2025 como un año base, es que se espera y ojalá un crecimiento de estas ventas, pero vemos que el tema del empleo es algo que no se está topando, algo que no está un cambio así drástico y que los factores teóricamente hablando para que se incremente el consumo es el ingreso, reducciones de precio que tampoco es y temas de expectativas. Probablemente el siguiente año me dirán por el mundial se reactiva el tema de vestimenta o el de electrodomésticos. Probablemente, pero son temas que hay que toparlos y hay que analizarlos porque el ecuatoriano a la final lo que necesita es tener mayor empleo formal, mayor empleo pleno. Y eso es hacia el lado de la empresa privada. Debemos tener muy claro de que 9 de cada 10 empleos lo genera el sector privado. Por tanto, desde el Estado es generar a que haya incentivos a la nueva generación de plazas de trabajo. Y también yo creo que siempre digo, el reto más grande del gobierno es el hecho de poder pensar en cómo traer mayor inversión extranjera directa.
ya no solamente al tema petrolero, sino probablemente al tema minero, al tema turístico. ¿Por qué? Porque ellos pueden estar inyectando economía acá al Ecuador para generar nueva empresa, nueva infraestructura, nuevas plazas de trabajo y eso ayudar a la dinámica como tal. Al 2025, primer trimestre, apenas hemos recibido, según información del Banco Central, 128 millones de dólares de inversión extranjera directa, que la verdad no es nada a los gastos que generamos en temas de transferencia de subsidios, y peor si comparamos con lo que en otras economías que ni siquiera tienen el dólar, a la final generan mayor tema de que empresas traigan acá al Ecuador. ¿Qué otro subsidio Y el por riesgo país, iba a decir, porque al final es un gran logro del gobierno bajar de 1.500 puntos a 700 puntos, está generando estabilidad. Yo creo que de aquí en adelante más bien es qué reformas en la parte de inversión puede generar el gobierno para que efectivamente esa inversión de afuera venga. Justamente Eh, eso le iba a ah, decir, en temas de inversión sería tener que mirar, porque el presidente, no lo sé si sea eh, ahora prudente, por ejemplo, modificar o tomar alguna decisión drástica en temas de subsidio, aunque lo ha dicho que no, pero escuchaba dentro de su alocución decir también las transferencias que les damos al tema de subsidios. Hay subsidios como, por ejemplo, el tema del gas doméstico que se mantiene, que el presidente ha dicho no lo voy a tocar, pero es necesario también mirar hacia allá. Difícilmente el del gas. Yo creo que ya el paso del subsidio al diésel fue un paso enorme que probablemente hasta le pudo haber costado el resultado de la consulta. Y hay que partir. Un subsidio desde el punto de vista teórico tiene que ser temporal y focalizado. Por tanto, claro, hay muchos subsidios que ya son derechos adquiridos por parte de la ciudadanía, que en algún momento se tiene que focalizar de mejor manera para que sea un beneficio hacia las personas que más necesitan y no para otras personas que se aprovechan o para el tema de contrabando. Difícilmente tope el tema de subsidios, lo que sí está claro de que hay una estrategia de poder minimizar y ser más eficiente en el número de personas con respecto al Estado, aunque escuchábamos que se quiere incrementar los salarios, pero probablemente eran temas más de ajuste por el resultado de la consulta. El Estado tiene que hacer sus deberes en poder ajustar sus gastos e intentar incrementar sus ingresos. En el incremento de los ingresos, acordémonos que el tema petrolero ya no es el principal ingreso que tiene el Ecuador, ahora es el ingreso de la dinámica interna tributaria. Por tanto, es ahí en donde lo más seguro que se vendrán son ajustes, sea de incentivos y de exenciones tributarias hacia la generación de nuevo empleo, y dudo mucho que sea ya algo direccionado hacia el tema de consumo como el IVA. Lo más seguro es que capaz ahora probablemente vendré un ajuste del impuesto a la renta para poder, de los grandes contribuyentes con el objetivo de tener ahí algún aporte justo o algún aporte extraordinario frente a lo que se tiene. Pero en el tema de bonos, estamos incrementando los bonos y como mencionaba, es por la previsión que se tiene de que el consumo de los hogares está cayendo. Y ahí, en cambio, es una acción muy positiva poder mantener al menos el nivel de consumo de las personas y más de las personas de estrato medio, medio bajo, que es donde la gran mayoría de ecuatorianos estamos, con el objetivo de que si es que yo no compro, la empresa también va a caer y va a caer el empleo. Más bien lo que debemos es que si tiene mayor ingreso la persona, va a consumir un poquito más y la empresa va a poder generar otra plaza de trabajo y así generar un círculo virtuoso, que es lo que se desea. Por eso las exportadoras yo creo que es uno de los puntos actuales en donde hay que topar, porque son ellas quienes están incrementando las ventas en el exterior. En ese caso, economista, topó en su anterior respuesta el tema del empleo y con datos que justamente también el presidente ponía ayer en un tuit, una imagen, él mencionaba, ¿no? Para que sus logros, porque se cumplían 2 años de gobierno, entre comillas, aunque hubo unas elecciones de por medio. Está el tema del empleo adecuado, él mencionaba que está en 37%, eh, que es una cifra que de todas formas mejora en parte lo que existía hace 2 años atrás, pero sigue estando dentro de ese rango que tiene el Ecuador en temas de empleo. Un rango en el que oscila entre los 32% hasta el 38, 39%. Creo que no hemos pasado el 40% en algunos años. Pero, ¿por qué está estancado esa forma el empleo? ¿Y qué podemos hacer para que mejore en el 2026? Yo creo que sí, las décimas no nos identifican un cambio sustancial. Como tú bien lo mencionas, estamos en el 32, 34, 37, pero el discurso sigue siendo el mismo. Tres, digamos ya 4 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo pleno.
al hablar del empleo pleno es que tiene un contrato que te gana más del salario básico y tiene 40 horas de trabajo. Más bien, ¿qué pasa con el resto? Estamos hablando de que en el resto está en un tema de subempleo, desempleo y que se traduce hasta en la informalidad de las actividades económicas. Y eso es un problema estructural. Veíamos hace 1 o 2 semanas la situación de Chile, que estaban preocupados porque la informalidad llegaba a cerca a un 30%. Nosotros, bajo diferentes estimaciones, se tiene que es más o menos un 65% de informalidad, es decir, de actividades que no pagan impuestos, que no están registradas formalmente y que es actividades que a la final tampoco el Estado está recibiendo temas de ingresos tributarios, por tanto, y que el empleo también es informal, de que no existe ninguna contratación formal hacia los trabajadores de ese pequeño comercio. Y claro, los mecanismos de poder formalizar a la microempresa, a las personas naturales, yo creo que es, por un lado, la confianza del gobierno, y eso es un tema teórico que lo estudié yo en el 2009 por allá, y también el hecho de poder recibir los servicios básicos, de tener yo me formalizo porque quiero aportar a la gestión del Estado, y creo que esas estrategias de que la informalidad vea los beneficios de la formalidad, pues va a hacer que justamente se tenga mayores ingresos tributarios y hasta hay un tema de pensiones en la seguridad social que también se ve afectado, porque toda la informalidad no aporta a toda la dinámica del IES. Entonces, ¿qué hacer en el 2026? Desde el lado tributario, pues lograr que se formalicen en las luces y sombras que podríamos ver desde el lado del SRI, pero desde el lado del empleo. Yo hay un tema que de primera mano conozco que el Estado está muy preocupado, pero es el tema del empleo joven. O sea, la final entre 18 y 26 años es un problema estructural de que no están trabajando y tampoco una vez graduados con un título de tercer nivel público o privado, se reinsertan directamente en el mercado formal, en el mercado de empleo pleno, sino más bien buscan actividades, eh, entre comillas, que no son formales para poder generar algo de ingreso. Por tanto, el mayor reto es que a mayor empleo generado, no el que ya está, sino a mayor empleo generado, va a subir esa cifra y ojalá ya podamos decir 5 de cada 10 ecuatorianos ya tiene una formalidad en su empleo y un empleo pleno, porque eso va a ser beneficioso para todos. Y acordémonos que 9 de cada 10 empleos más o menos genera el empleo desde el sector privado y es ahí en donde debo yo como Estado poder generar mejores escenarios de incentivo de nuevas plazas de trabajo. Entonces yo creo que ahí hay un hecho de poder trabajar en la generación de este cambio estructural que no va a ser de la noche a la mañana, y eso estamos claros, pero hay una barrera legal muy grande que es el Código de Trabajo bueno, en este caso pues el gobierno tendrá que ver cómo acordar y trabajar mediante la Asamblea para poder ver los ajustes de exenciones tributarias que para la nueva generación de plazas de trabajo. Estimado economista, gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable. Laura, querida. Encantado, Astrid. RTP